eso. El Estado está principalmente constituido para defender a los derechos de los nadie, de los que no tienen nada. Y esos derechos, nosotros deberíamos esforzarnos por proteger, por evidenciar la necesidad del Estado. A estos que son temas súper complejos por lo delicado de poder hacer que el discurso integre la seguridad integral, pero también los derechos humanos. Y en esa línea quiero primero empezar agradeciendo a todas las autoridades. Doctora Costa, muchísimas gracias por la invitación. Al decano de la facultad, un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Ana, ¿cómo no voy a estar agradecida por esta posibilidad, por esta chance de discutir con este lindo auditorio sobre estos que son los temas que la sociedad, que la academia tiene que estar discutiendo todo el tiempo? Y que esto sea también con el consultorio jurídico gratuito, Lorena, de la Universidad Estatal de Santa Elena, en buena hora. Y un gusto haber podido acompañar los comentarios, las reflexiones de mi compañera de panel, Zaida Rovira. Así que otra vez muy agradecida con la Universidad de Santa Elena, con todos los estudiantes, con todas las estudiantes, con quienes se han dado cita para hacer de este momento de reflexión una propuesta también sobre cuáles podrían ser algunas novedades importantes de replantear en el sistema penitenciario. Quiero primero empezar, creo que el punto de llegada y el punto de partida es el mismo documento, la Constitución del Ecuador del año 2008, la tan maltratada pero aún vigente Constitución del 2008. Esta Constitución establece, como se proyecta, ¿no? Y lo sabemos casi de memoria. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, no dice de derecho, sino de derechos en plural, de derechos y justicia. Este Estado constitucional de derechos, no faltó quienes creyeron que en la redacción de la Constitución hubo un error en este plural de derechos. Pero vamos a ver que no es ningún error, que eso fue absolutamente meditado, votado, deliberado, porque hay una gran diferencia entre el Estado legal y el Estado constitucional de derechos en plural y de justicia. Esta Constitución, aprobada en el año 2008, además de reconocer el Estado ecuatoriano como un Estado de derechos y de justicia, estableció en su artículo 35, en la siguiente diapositiva, que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Esto también es importante tenerlo en el radar porque posiblemente a partir de estas, que son las disposiciones constitucionales, es en donde podemos tener una reflexión mucho más amplia de cuáles son las necesidades que enfrentan estas personas, con especial énfasis a aquellas personas que enfrentan una situación de doble vulnerabilidad, es decir, una persona de la tercera edad, por ejemplo, que también es una persona privada de la libertad. Y también la Constitución recoge principios acerca del sistema de rehabilitación social, en el que se establece que su finalidad, la finalidad del sistema de rehabilitación social es rehabilitar integralmente a las personas que recibieron una condena penal. Esto está en el artículo 201 de la misma Constitución. A partir de esto, entonces, podemos establecer algunas, como decíamos, algunas reflexiones que sin duda nos pueden ayudar a comprender mejor cuáles son los problemas centrales del sistema penitenciario, pero también a plantear algunas alternativas, sabiendo, eso sí, que no hay una receta, que no es sencillo, que el descalabro que ha vivido en estos últimos años del Estado pues está repercutiendo y dando este tipo de resultados, de manera que no es sencillo poder reconstruir aquello que ha sido demolido y aquello que además sigue problematizándose por diferentes razones como las que había expuesto Zaida y como las que también voy a comentarles ahora. Esto dijo la Constitución, lo que acabamos de revisar, eso está establecido en la Constitución. Pero para que esa Constitución pueda tener vida, digamos así,
fue necesario primero que sea aprobada en un referéndum en el año 2008 y luego de eso que podamos acompañar la Constitución de una nueva normativa penal que supere aquella parchada, reformada, recodificada que habíamos tenido. Era inevitable la promulgación de una nueva normativa penal sustantiva, adjetiva y ejecutiva, porque había la necesidad de también reformar las disposiciones en torno a la ejecución de penas, reestructurar el sistema de rehabilitación social, replantear la política penal y con ese replanteo, replantear también la nueva respuesta con la que el Estado debe hacerse presente en el contexto penitenciario y en la política y propuesta de rehabilitación social. Son muchísimas las exigencias a todo nivel, inmensas las exigencias a todo nivel. Peor todavía cuando estábamos hablando de 40.000 personas privadas de libertad. 40.000, una ciudad privada de libertad, podríamos decir. ¿Y dónde estaba privada de libertad? En unas bodegas, porque no podemos creer que el sistema de rehabilitación o los centros de privación de libertad son algo más que no sean bodegas humanas, hoy convertidas lamentablemente en camales humanos. Este desafío de la Constitución de Montecristi hace el planteamiento inicial de un código orgánico de garantías penales y penitenciarias, ¿no? Así era como inicialmente estaba propuesta la nueva normativa, un código orgánico de garantías penales y penitenciarias. Recuerden ese nombre, porque ese nombre finalmente no es el que fue aprobado, el planteo final fue el del Código Orgánico Integral Penal, y creo que allí también en esa pequeña diferencia en donde aparecería como un tema solo formal, también hay una diferencia sustantiva, porque cambió la visión de la propuesta y la propuesta legislativa finalmente en un periodo en el que yo fui parte también de la Asamblea Nacional y que también voté por el Código Orgánico, por la aprobación del Código Orgánico Integral Penal. Entonces les decía, este cambio de nombre que no es tan fortuito, ¿no?, sino es un cambio también deliberado, obedece a un cambio de perspectiva que puede ser analizado desde la mínima intervención penal con el nombre inicial o al punitivismo penal, como pueden hoy decirse muchísima gente que además hace una revisión muy crítica del COI. No podemos olvidar, sin embargo, que sea la una propuesta o la otra, la única manera en que ésta sea válida, efectiva, real y que garantice aquello que establece la Constitución es ajustando precisamente los principios penales a lo que dice nuestra Carta Fundamental o nuestra Constitución. Como ex legisladora, aquí un pequeño paréntesis, les digo, no es sencillo mantenerse al margen de una tesis que cada vez pues involucra a más y a más personas y que es la visión del punitivismo y populismo penal. Hay una suerte de esquizofrenia, digo yo, cuando suceden este tipo de eventos penitenciarios, de eventos carcelarios, pero también hay otra esquizofrenia cuando suceden crímenes que a todos, a todas nos despeluznan, nos sobrecogen, nos estremecen, pero no por ello podemos considerar que algunas de las propuestas que nacen con tanto entusiasmo y que van desde la pena de muerte, la castración química para violadores, la cadena perpetua o las penas más y más severas, como las que se pregonan en el anonimato de las redes sociales y en muchos medios de comunicación, tienen algún resultado. Ojo con eso. Sobre el populismo penal, este es un tema manejado por intereses políticos y desde luego ausente de un análisis técnico de dosimetría penal, por ejemplo, de los bienes jurídicos que se protegen o de las condiciones actuales que tiene el país para administrar justicia en medio de las tendencias modernas y más efectivas del derecho penal. El punitivismo penal, como si con él se acabaran los problemas de seguridad del país, edificado como si en algún lugar del mundo hubiera dado resultado, nos hace a veces olvidar que la persona, nos hace olvidar que el proceso penal, la posibilidad de ser acusado, sancionado, sentenciada, está mucho más cerca de nosotros de lo que realmente creemos.
Nadie, ninguna de las personas que estamos aquí, nadie está libre de la mala suerte del derecho penal. Nadie está libre, ¿sí? Yo conozco, por mi parte, por el sistema penitenciario, yo conozco personas acusadas y sentenciadas por peculados de $60. De $60, que compraron el tóner para una impresora. Fíjense ustedes, compraron el tóner para una impresora y el tóner no era el correcto. Jueces que por diferentes motivos no aplicaron los principios del derecho penal, el principio de oportunidad, el principio de proporcionalidad, y que terminaron sentenciando casos así. Y adicional a eso, pues, personas que se llevaron, hurtaron 6 shampoos de un comisariato cualquiera, y entre el juez y fiscal estos eran ejemplos que se ponían en la Defensoría Pública, en diferentes conferencias y conversatorios. Y hubo entre jueces y fiscales pues la idea de que entonces esos 6 shampoos, al no encontrar pues mayores agravantes en ese hurto, pero al haber sido cometido por 2 o por 3 personas, entonces lo más adecuado era establecer allí una asociación ilícita y juzgar, sentenciar y sancionar por asociación ilícita a las personas, a estas mujeres que se habían llevado 6 shampoos de un comisariato. Nadie está libre de la mala suerte, del fortuito, de un accidente. Nadie está libre de la mala suerte de haberse confundido en el repuesto con el que se tenía que comprar una máquina, un tractor, un implemento o alguna cosa dentro del sector público. Nadie está libre de ese tipo de sucesos, en donde, claro, si es que ha habido dolo, la intención de causar daño, pues es inevitable ser sancionado. Pero creo que también tenemos que saber y medir y ponderar lo que significa finalmente la asociación ilícita por el hurto de unos shampoos y meter presa a gente por esa situación, y saber que a esas personas les estamos exponiendo a la pena de muerte en un centro penitenciario. ¿Sí? O que el celular hurtado o robado, por más último modelo y costoso que resulte, no puede ser mayor a lo que involucraría el asesinato de una persona en una de las carnicerías humanas en las que se han convertido nuestras prisiones. Entonces no podemos perder de vista esto, que puede ser desgarrador y que muchísimas veces desde el punitivismo y desde el populismo penal pasamos por alto, con la idea de solamente exigir sanciones más duras, más rigurosas, más severas, porque se merecen y que vayan entonces y que se maten entre ellos. Porque como les decía y comentábamos, pues esa también es el otro lado de la misma moneda, ¿no?, de las masacres penitenciarias. Cuidado con creer que el país tiene que ir en esa línea del punitivismo penal, que ha sido un fracaso en donde se ha aplicado, en los países en donde se ha aplicado. Pero además, cuidado, creamos que lo que tenemos hoy vigente actualmente, 40 años de acumulación, no es punitivismo penal. Claro que es. 40 años de cárcel, ¿sí? Son los años que se puede llegar a acumular. Y veamos si es que eso está dando resultados en términos de seguridad ciudadana. Creo que ya han pasado más de 6 años, los 6 años exactos desde la vigencia del COI, 40 años de acumulación de penas, y veamos si es que eso está dando resultados cuando se trata de seguridad ciudadana. Entonces, quiero, más allá de plantear aquello que establece en el Código Orgánico Integral Penal, me parece que hace falta, que siempre nos ha hecho falta y siempre se ha quedado pendiente, una reflexión mucho más profunda sobre la política penal del país, sobre el sistema judicial encargado de aplicar esta política, sobre cuántos jueces, cuántos fiscales, cómo funciona nuestro aparato de investigación, el personal, la tecnología de la que disponemos para la investigación del delito, el sistema penitenciario y quién está a cargo del sistema penitenciario, que no debería ser la Policía Nacional. Esta propuesta debe poner énfasis en algo que había comentado Zaira. La prevención del delito es fundamental si es que queremos tener resultados de seguridad ciudadana y también resultados de rehabilitación social. No puede ser la propuesta la cárcel por la cárcel, porque esa propuesta, de una manera así aislada, está convirtiendo el sistema penitenciario en este camal que tiene que horrorizarnos y avergonzarnos como humanidad.
Es cierto que a la luz del Estado de Derechos y de Justicia que nos trajo la Constitución del Ecuador, se replanteó la política penal del Ecuador. Veníamos de una legislación de oscurísimos antecedentes, ¿no? Inclusive en nuestro Código Penal, que fue derogado en el año 2013, cuando se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, tenía escondida la influencia hasta del fascismo italiano, ¿no? A más de eso, había tenido casi 50 reformas, una codificación en 1971, es decir, era una ley, una normativa penal, parchada, reencauchada, que además digamos que no tenía ninguna sintonía con la realidad actual. Lo mismo el Código de Procedimiento Penal, que en el año 2000 pues dio paso al sistema acusatorio, pero también tenía 14 o 15 reformas, y el Código de Ejecución de Penas, que también tenía sus 10 reformas. ¿Por qué hago estas anotaciones? Porque creo que es momento de asumir con severidad qué ha producido el COIP, cuál es su responsabilidad en los momentos de crisis penitenciaria como los que estamos viviendo, reconocer aquello que haya dado resultado y también estar dispuestos a asumir lo que sea necesario reformar y replantear. Después de 6 años de vigencia de esta legislación penal, no se han conseguido los resultados ni en términos de seguridad ciudadana ni en términos de rehabilitación social, a más de otras condiciones que analizaremos más adelante. A partir del año 2014, el Código Orgánico Integral Penal contribuye a que el sistema penitenciario tenga que soportar un hacinamiento cada vez mayor. Pero aquí quiero hacer un paréntesis porque me parece justo un recorderis. Hasta antes del año 2007, el hacinamiento penitenciario era del 117%. ¿Sí? Recuerden ustedes, antes del 2007 no habían construidas las llamadas cárceles regionales, no existían. La penitenciaría del litoral seguía siendo pues el centro penitenciario que recibía un número mayor, muchísimo mayor y superior a su capacidad instalada, pero que era el que mayor número de privados de libertad o de presos, como se les llamaba en ese momento, o internos, recibía, la penitenciaria del litoral. Habíamos llegado a un porcentaje de hacinamiento del 117%, es decir, la construcción de infraestructura desde esa perspectiva estaba absolutamente justificada. El tema que se debate también, desde luego, yo no entro en ese debate porque es muy técnico, es si es que lo adecuado era construir grandes cárceles o más bien decantarse por aquellas cárceles más pequeñas, que parece ser que es algo que acompaña a la nueva teoría de los sistemas de rehabilitación social. Pero también el Código Orgánico Integral Penal cambió el porcentaje de cumplimiento de la pena antes de que se obtengan los beneficios penitenciarios. Si antes era del 40%, hoy es del 60%. Eso rápidamente nos refleja una situación, digamos, no es muy complicado saber entonces que la permanencia de una persona dentro de la cárcel aumenta. El tiempo de permanencia aumenta y por consiguiente va a haber un efecto sobrepoblador de las cárceles y un efecto de disminuir los beneficios penitenciarios. El resultado de eso es que entra más gente, muchísima más de la gente que sale. Una bomba que en cualquier momento iba a estallar. Y por eso yo también, como decía Zaida, veo con muchísimo recelo las cifras sobre hacinamiento, siendo datos oficiales, les veo con beneficio de inventario porque no estoy muy segura de la veracidad de las cifras que vamos a, más adelante que voy a proyectar. Ahora bien, no me quedo solamente con que el tema es revisar o replantear el Código Orgánico Integral Penal. No es solamente esa la salida que se puede advertir. Es lo que decía Zaida también, hacer que el Estado esté presente, una mayor y mejor presencia del Estado a nivel del sistema de rehabilitación social. No puedo dejar de recordar que al ser un Estado constitucional de derechos y de justicia, para llegar a este Estado tuvimos que superar al Estado absoluto en el que el monarca, el rey, el mandatario ordenaba y el pueblo obediente. El pueblo obedecía. El pueblo cumplía las órdenes y disposiciones del monarca o del rey. Superado ese Estado absoluto,
llegamos al Estado legalista, que también ha sido superado. Los estados ya no tienen que exigirles a los ciudadanos solamente el cumplimiento de sus obligaciones. El Estado constitucional obliga al Estado precisamente a que respete y garantice los derechos que hoy tenemos las ciudadanas y los ciudadanos. Esa es la gran diferencia del Estado absoluto al Estado legalista, al Estado constitucional de derechos y de justicia. Tenemos derechos, el pueblo, los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos derechos a la salud, a la educación, a la recreación, al trabajo, a la cultura, a la seguridad social. Tenemos unas responsabilidades también, desde luego, pero es el Estado el que tiene la obligación de respetar, hacer cumplir y garantizar el goce de nuestros derechos. Hoy, actualmente, y este Estado parece que ha olvidado estas responsabilidades que tiene, y más todavía que tiene cuando se trata de cumplir los derechos y las garantías de las personas privadas de libertad. Estas personas están privadas de libertad, no están privadas de su dignidad como seres humanos, ni de sus derechos a la alimentación, a la salud, a la educación. No están privados del derecho que tienen a tener futuro y a tener una vida, así sea en condiciones de encierro, pero no están condenados a muerte. Estos derechos no existen por la sola invocación de la Constitución. No existen porque apenas yo invoco los tratados internacionales de derechos humanos, entonces ya pues aparecen como por arte de magia. Los derechos existen, los derechos se hacen efectivos cuando el Estado asume esa responsabilidad y hace todos los esfuerzos por satisfacer esos derechos. El derecho a la educación superior, a su educación superior, aquí en la Universidad de Santa Elena, se hace efectivo cuando existe presupuesto, cuando existe el suficiente claustro docente, ayuda económica a las estudiantes, a los estudiantes que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades como estudiantes, instalaciones que propicien el aprendizaje, laboratorios, infraestructura, servicios, cobertura de internet, en fin. Todo eso hace posible y hace que el derecho a la educación superior de calidad sea una responsabilidad que tiene que ser cubierta por el Estado y tiene que ser atendida de manera puntual y oportuna. El derecho de sus ciudadanas, ciudadanos, de sus estudiantes, que son la razón de ser de las universidades. En el caso del sistema penitenciario, las personas privadas de libertad mantienen todos sus derechos. Lo que han perdido son sus derechos políticos. No pueden ser candidatos, no pueden ser elegidos, pero sí pueden elegir. Mientras no tengan una sentencia condenatoria, claro que pueden elegir. Y mantienen sus derechos a la integridad física, psíquica, moral y sexual, dice la Constitución. Tienen el derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, a la recreación en el contexto penitenciario y dependiendo de las condiciones de la privación de libertad. La persona privada de la libertad tiene derecho a su privacidad personal y familiar, tiene derecho a asociarse con fines lícitos, tiene derecho a presentar quejas, a presentar reclamos, tiene derecho a pedir una alimentación nutritiva en una cantidad que satisfaga sus necesidades de alimentación, tiene derecho a recibir sol, tiene derecho a ser abrigado por el sol y a no sentir la asfixia, ni la de los gases, ni la del ahorcamiento. Tiene derechos. Y muchísimas veces, o la mayor parte de las veces, creemos que hacemos demasiado por las personas privadas de libertad, que todos esos recursos deberían ir donde otras personas que no están privadas de libertad, porque son las otras personas las que se merecen derechos. Entonces, el cumplimiento de estos derechos, más aún en el contexto de encierro, como es el contexto penitenciario, exige recursos de parte del Estado, recursos suficientes, puntuales, oportunos, en relación con el número de personas privadas de libertad que aumenta semana a semana. Y en eso sería súper importante conocer en qué porcentaje ha ido creciendo o será que está disminuyendo
el presupuesto para el sistema de rehabilitación social. Ese presupuesto, como decíamos, no solamente es para cubrir la alimentación de las personas privadas de libertad. Ese presupuesto, tantas veces declarado en los estados de excepción que se va a aumentar el presupuesto para el sistema de rehabilitación, quisiera saber si efectivamente ha llegado a aumentarse y ha llegado al sistema de rehabilitación y cuánto significa en porcentaje, ¿no? Ese presupuesto, el derecho a la salud con medicinas, evaluaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas. El país no tiene psiquiatras penitenciarios. En el año 2017 se pudo conseguir a través de la Organización Panamericana de la Salud el envío de 2 psiquiatras penitenciarios para que puedan analizar la situación mental de las personas privadas de libertad. El encierro vuelve loca a la más cuerda de las personas. A la más cuerda de las personas. Posiblemente la temporada más complicada de la crisis derivada de la pandemia COVID-19, posiblemente las horitas más difíciles del encierro, no se comparan siquiera, jamás podrían llegar a compararse a una media hora de encierro o de aislamiento en el sistema penitenciario. ¿Sí? Entonces vuelve loca a la más cuerda de las personas. En el contexto penitenciario crecen 7 veces las conductas autolíticas y suicidas. La gente se angustia, se desespera, se deprime, se flagela. Y no creo que tengamos que hacer esfuerzos por aumentar todavía más tristeza y más drama a esa situación que ya de por sí es súper dura de enfrentar. La tuberculosis en los centros de privación de libertad tiene una incidencia 123 veces más alta que en el resto de la población, de acuerdo a la OPS. Necesitamos en el sistema penitenciario un número mayor de personal médico del Ministerio de Salud Pública. Y si es que hablamos de educación, por ejemplo, maestros, maestras, tecnología, aulas, laboratorios, prácticas, para que el derecho a la educación pueda garantizarse. Y qué hablar del número de agentes de seguridad penitenciaria, y aquí unos datos porque a veces se habla de memoria, ¿no? Y no nos detenemos a pensar o a desmenuzar sobre lo que significa tener apenas 1.500 agentes de seguridad penitenciarios para una población que en su momento llegó a ser de casi 40.000 personas privadas de libertad, 38.000 personas privadas de libertad. Hasta el 2018 eran 1.526 agentes de seguridad, si mal no recuerdo, un aproximado, digamos que de 1.500 agentes de seguridad penitenciaria. Y muchísima gente llega a dividir, bueno, si tenemos entonces 38.000 personas privadas de libertad para 1.500 agentes de seguridad penitenciaria, estamos hablando de que cada uno pues tiene que custodiar a unas 25 personas, ¿no? No es así. No es así, nadie se daba cuenta, más bien dicho, alegremente soltábamos en los medios de comunicación esa división, y no es así. En la cárcel el trabajo de un agente de seguridad penitenciaria no es de 8 horas, no es en horario laboral, no es que se tiene sábado y domingo de descanso o días de feriado de descanso. Las cárceles no cierran, no descansan, ¿sí? Eso significa entonces que aunque las cárceles no cierren, los agentes de seguridad penitenciaria sí tienen que cerrar, me refiero a que sí tienen que descansar. Entonces ese número de 1.500 agentes de seguridad es mentira, nunca están trabajando los 1.500 porque apenas está como mucho la mitad, si no diré la tercera parte, en servicio. Fíjense ustedes entonces cómo se va complicando el número de celadores con respecto al número de privados de libertad. Del total de agentes de seguridad, entonces, de esos 750, también tenemos que seguir disminuyendo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están convocados a acompañar a las diligencias judiciales a los privados de libertad. Varios de ellos están encargados de cuidar al privado de libertad porque está en un chequeo médico, en una consulta, en una intervención quirúrgica. Ahora mismo, en el traslado de los heridos y de las personas que recibieron pues tantas heridas de gravedad y cuando tuvieron que ir a los centros hospitalarios y a las clínicas, ¿cuántos celadores o agentes de seguridad penitenciaria tuvieron que salir? No solamente porque también habrán recibido heridas y tener pues que someterse a atención médica, no faltaba más,
sino porque también tuvieron que salir acompañando a todos aquellos que debían ser internados. ¿Con cuántos agentes de seguridad se quedó el país en ese momento? A eso súmenle otra situación que también es compleja y es parte del sistema penitenciario. Habrá el agente de seguridad que también se enfermó, que tuvo una calamidad doméstica o que está suspendido de su servicio por alguna denuncia grave, que es también lo que corresponde. En el caso de una denuncia, suspenderle mientras demore el proceso de investigación. Así tiene que ser. Entonces, no nos quedamos ni con 1.500 en ninguno de los casos, ni tampoco con 750 agentes de seguridad trabajando en los turnos de los centros de rehabilitación social. La medida o la recomendación internacional es que cada 10 personas privadas de libertad exista un agente de seguridad penitenciaria formado en ese sentido, ¿sí? Formado, que esté consciente de cuáles son los derechos que tiene que proteger, cómo tiene que protegerse esa misma persona, porque el trabajo involucra muchísimos riesgos, y que también pueda desarrollar y desempeñar su trabajo en unas condiciones fuertes de seguridad para sí mismo. Pregunten si alguno de los agentes de seguridad penitenciaria puede tener un seguro de vida, por ejemplo. ¿Sí? Ojalá el país no necesitara de eso, pero ojalá también hubiera la reflexión sobre cuáles son las medidas de seguridad para todos, para quienes son privados de libertad y para quienes son custodios de los privados de libertad también. Más presencia del Estado, como había dicho, es una de las medidas que inmediatamente sí pueden ayudar a aliviar la crisis penitenciaria de los últimos años. Esto significa también convocar a nuevas cohortes para formar y graduar agentes de seguridad penitenciaria. Hubo sobre eso la normativa aprobada en el COESCO, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Hubo un reglamento y hubo unas resoluciones que se aprobaron hasta el año 2018. Hubo un centro para la capacitación y formación de guías penitenciarios. ¿Cuáles son los resultados de esas nuevas cohortes? Oí por ahí, escuché que había una nueva convocatoria y eso yo reconozco y considero que es una buena medida. Ojalá llegue a concretarse y sea una realidad, o sea, algo que se puede efectivizar inmediatamente. Ahora bien, voy un poquito más rápido para poder alcanzar. Otra de las medidas, a más de la revisión de la normativa, a más de la mayor presencia del Estado que he señalado ahora, la prisión preventiva tiene que ser una medida excepcional. Siempre, esta es una constante que los compañeros abogados, docentes, jueces, funcionarios judiciales conocen, que es una medida sobre la cual el Estado ecuatoriano ha sido más de una vez llamado la atención. Es excesivo, si es excesivo es porque es un abuso de la prisión preventiva. Yo escuchaba, me resisto todavía a creer que eso puede ser cierto, que los fiscales son evaluados en función inclusive del número de prisiones preventivas que solicitan. Yo me resisto a creer ese horror, esa temeridad. El fiscal es evaluado dependiendo de cuántas prisiones preventivas ha conseguido, pero no es evaluado en función del número de muertes que puede haber evitado por no solicitar precisamente una prisión preventiva en casos en que no es necesario. En esto quiero ser enfática, nadie duda de la necesidad de la prisión preventiva en delitos que nos ponen en riesgo como sociedad, en delitos cuyas víctimas son niñas, niños, adolescentes, en delitos contra la integridad sexual, en delitos contra las personas. Por favor, nadie duda de la necesidad de la prisión preventiva. Pero yo me pregunto si la prisión preventiva, en la que siempre es un porcentaje elevadísimo, y ahí tenemos un cuadrito, el anterior, por favor, en la presentación, exacto, fíjense ustedes, es donde dice procesados, ¿no? El porcentaje de personas procesadas con prisión preventiva que están en las cárceles es de casi el 40%. Fíjense ustedes, 12.595 personas. El 38%. Ahí va de una semana a otra cómo va subiendo, ¿no? 12.515, el 38,50%. La siguiente semana, 12.595, el 38,7%.
Fíjense ustedes, luego decimos por qué hay sobrepoblación, por qué hay hacinamiento. Aquí están los datos de la prisión preventiva. Y aquí hay algo que recordar, como había mencionado hace un ratito. El Ecuador ha sido observado por el mal uso, por el abuso de la figura de la prisión preventiva. No puede ser, además, que esto sea parte de la evaluación. Me resisto a creer, como les decía, pero la prisión preventiva para el caso de los delitos menores es ahorita más que imprudente, es irresponsable. Mandarte con prisión preventiva por un delito menor, con la posibilidad de ser asesinado en la cárcel, de ser desmembrado, de ser descuartizado en la cárcel, me parece que no tiene punto de comparación ni forma de justificar. Nunca ha habido forma de justificar, menos ahorita. Sobre la política de drogas, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Otra de las propuestas. Desde el año 2007 al 2011, por hablar del último periodo, tuvimos como país una propuesta, yo diría, más serena sobre el tema de drogas. Reconocimos que el consumo de drogas en la Constitución, reconocimos el consumo de drogas como un problema de salud pública que debía ser manejado por el Estado con prevención, con información, con evidencia científica. Reconocimos en la persona consumidora a una persona que merecía especial atención y tratamiento, pero no criminalización. Dimos pasos importantes, yo digo, para desmarcarnos de esa moralina gringa que desde los 80 hizo de América Latina su soldadito sacrificial en el combate absolutamente ineficaz y en la guerra sin sentido al narcotráfico. Poco a poco esa propuesta se fue desvaneciendo y reemplazando en el mismo COI por leyes que otra vez nos volvieron a esa moralina que, además de fracasada y mentirosa, pues los 27 millones de adictos, 27 millones de adictos y 66 millones de alcohólicos no están en América Latina, sino están en Gringolandia. El Ecuador no pone, ni América Latina ni el Ecuador pone el número grueso ni de consumidores ni de adictos, pero sí pone las víctimas y las PPLs, las personas privadas de libertad, por temas relacionados con delitos de drogas. Son los damnificados de una política de drogas que se ensaña con los más pobres, criminaliza la pobreza y feminiza la delincuencia. La mayor parte, me parece que es más del 90%, de mujeres en condición de privación de libertad están allí por temas relacionados por drogas. La normativa sobre drogas sí tiene que ver con el hacinamiento, y el hacinamiento por supuesto que tiene que ver con la crisis penitenciaria. Leyes, resoluciones, sentencias jurisprudenciales explican en mucho lo sucedido en el Ecuador sobre el tema de drogas. Hay resoluciones de la Corte Nacional en ese sentido, ¿sí? Las cifras de lo que también tiene que ser revisado en el Ecuador. Casi 9.500 personas, 9.491 personas, casi 9.500 para redondear, personas sentenciadas y procesadas por delitos relacionados con las drogas. Los verbos, ¿no? Traficar, ofertar, almacenar, intermediar, distribuir, comprar, vender, enviar, transportar, comercializar, importar, exportar, tener, poseer, conferenciar, discutir. Vaya a ser también algo sobre lo cual podemos tener responsabilidades sobre drogas. Pensar. Ramiro Ávila decía en alguna de las conferencias que si fuera cuidado con la típica camiseta con la hojita de la marihuana, por si acaso, ¿no? Esa es buena. Entonces, esa política de drogas, que además es una política invasiva, ineficaz, en donde somos nosotros, los países latinoamericanos, las víctimas de esa política, de los consumidores que están en otro país, esa política no ha dado resultado. En ningún país del mundo, en ninguno, y no va a dar resultado. Y tampoco creo que una golondrina haga verano, tampoco creo que el Ecuador solito de heroico, va a ser el que puede cambiar la conducta de la región. Pero tampoco creo que hay interés por concertar una política regional más serena, eso es lo que digo, más serena en términos de sustancias estupefacientes, en donde se vea además cuáles son los beneficios de una lucha que solamente hace más lucrativo a este tema.
Es de cualquier manera un tema sobre el cual creo que la discusión está presente, creo que inclusive las universidades pueden continuar esta discusión y quién sabe si puede establecer pues alguna política que pueda implementarse. Finalmente, el otorgamiento de beneficios penitenciarios. La presencia de un Estado más fuerte, de un Estado más responsable, permite mayor eficacia en el momento de poner al día los expedientes penitenciarios. Estos expedientes tienen que ser enviados para que sea el juez quien en audiencia pueda calificar, pueda resolver, pueda establecer si es que se concede o no el beneficio penitenciario. Dependiendo de si la sentencia de la persona privada de libertad fue resultado de la aplicación del Código Penal anterior vigente hasta el año 2013, ¿sí? O del nuevo COIP vigente a partir del año 2014, los beneficios penitenciarios vendrían dependiendo del cumplimiento de sea el 40% o el 60% del total de la pena. Es súper importante estar al día con esos beneficios penitenciarios, con el expediente, con la carpeta de cada persona privada de libertad. Si es que no se está al día, le exponemos a la persona privada de libertad a la corrupción de parte, no de todos naturalmente, pero de una parte de los funcionarios penitenciarios corruptos, ¿sí? Funcionarios administrativos también, una parte de ellos corruptos, abogados, fundaciones, varios y algunas de ellas también corruptas, que les exigen los pagos indebidos, sobornos, coimas, por disque tramitar o adelantar su beneficio penitenciario. Si es que tuviéramos al día esos expedientes, si es que esto estaría al día de jueces penitenciarios, que además el Consejo de la Judicatura tendría que tener en el radar la designación de nuevos jueces penitenciarios, como dice la Constitución, si podríamos tener al día todos estos expedientes, aproximadamente 5.000 personas podrían cambiar su régimen penitenciario de encierro y pasar sea a la fase de prelibertad o de cambio de régimen dependiendo de la normativa, ¿no? Allí tenemos la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense ustedes, la siguiente diapositiva. La anterior, dos anteriores, por favor. Bueno, en todo caso, como les decía, alrededor de 5.000 personas privadas de libertad podrían beneficiarse de ese otorgamiento de beneficios penitenciarios. Finalmente, y con esto ya concluyo, no les canso más, la repatriación de las personas privadas de libertad. Fíjense ustedes, si bien la repatriación de privados de libertad de otras nacionalidades es voluntaria, puede haber alguna persona que diga, no, yo preferiría quedarme aquí en la cárcel del Ecuador porque me parece quizá menos complicada que la cárcel bueno, todas son espantosas, ¿no? Pero hay países centroamericanos, por ejemplo, países también de América Latina, en donde las condiciones penitenciarias son también del mismísimo infierno, ¿sí? Puede haber personas que decidan no ir a otro centro de rehabilitación, aunque fuera la posibilidad de estar en su propio país y cerca de su familia. Pero la gran mayoría de personas privadas de libertad prefieren volver a su país. Sí, prefieren volver a su país. Si bien esto es voluntaria, la repatriación es voluntaria, muchísimos de ellos están pendientes del momento en el que exista predisposición y voluntad de ambos países, por ejemplo, Colombia y Ecuador o Venezuela y Ecuador, para recibir a las personas privadas de libertad. Disminuir el número de privados de libertad para el Ecuador significaría desde el bastardo análisis económico solamente. Significaría una disminución considerable del gasto en alimentación, en todos los derechos con los que se debe cumplir a un privado de libertad, desde el análisis más bastardo que puede ser el económico, pero desde el análisis fundamental, que es el que debe primar, resulta disminuir el número de personas que están en peligro de muerte, disminuir el número de personas que están en peligro de muerte en las cárceles ecuatorianas. Son casi, si es que contamos entre las personas de nacionalidad colombiana y las personas de nacionalidad venezolana, son casi 3.000 personas que podrían
ser repatriadas para que continúen el cumplimiento de su pena en las cárceles de donde son ciudadanos, donde han nacido, ¿no? Más allá de eso, si es que hoy revisamos los porcentajes de hacinamiento, como decía Zaida, a mí sí me llama la atención una baja tan considerable. Si es que es así, si es que en verdad es así, como que el hacinamiento, digamos que hoy no es del 35 o 38%, sino que llegaría al 10%, estamos hablando de una baja muy importante, que yo reconocería, pero tengo la prevención aterradora de no saber, porque de esto nadie ha hablado, del número de personas privadas de libertad que fallecieron por COVID. Uno, y el número real de personas privadas de libertad que no es que fallecieron, sino que fueron asesinadas en las masacres penitenciarias. Yo tengo muchísimo recelo de que haya una información distorsionada, confusa, y ante esta ausencia de Estado, una información inventada en muchísimos de los casos, porque ni siquiera hay el número de funcionarios que podrían levantar estas cifras. El Estado está en rebaja, el Estado está en oferta, el Estado está en liquidación, en general. Imaginémonos la forma en la que se está liquidando el Estado en el sistema penitenciario. Creo que inclusive la posibilidad de que se esté pensando en la privatización de las cárceles no es muy remota y no es muy alejada. Creo que esa facilidad con la que se han establecido o dictado los estados de excepción, pero el cero seguimiento que se ha hecho desde otras instituciones para saber si efectivamente los recursos fueron desembolsados a tiempo, si es que los concursos para formar, capacitar a los agentes de seguridad penitenciaria están dando resultados, si es que las vedurías internacionales exigidas y las vedurías nacionales que se conformaron presentan ya sus informes. Yo quisiera saber, creo que tenemos derecho a saber. Somos aquí y están aquí, unos ya fuimos servidores públicos, y aquí en el auditorio están seguramente muchos de quienes o son hoy o serán mañana funcionarios públicos. Y van a tener que responsabilizarse firmando las resoluciones del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad. Y cuando firmen una de esas resoluciones, cuando ustedes lleguen a esos lugares, no se olviden que un privado de libertad es una persona que perdió su libertad, pero no ha perdido su dignidad. Y que si ha perdido su libertad, no le hace menos persona. Y tampoco podemos olvidar que son personas que están bajo la custodia del Estado y bajo la responsabilidad de quien suscribe y representa al Estado en esas condiciones, cualquiera de ustedes. Y esas obligan inclusive al país, si no con la Constitución, con tratados y con instrumentos internacionales de derechos humanos. Aunque aquí la Constitución resulte pisoteada, estropeada, habrá un día en que en la justicia internacional se tenga que juzgar las resoluciones que se tomaron o que dejaron de tomarse. Todo esto les comento, yo sé que la reflexión continúa, no es esta pues ni la receta ni el punto final. Son solamente elementos que yo espero que sirvan, que constituyan una información importante para que el debate universitario continúe, para que no se detenga. Muchas gracias. Preguntas. Primero, porque se ha propiciado el espacio. Las universidades, no digo que en todas tenga que actuarse de la misma manera, ¿sí? Pero creo que también hay que darle la real dimensión a los problemas sociales, pues, para que la universidad sea la que discute sobre eso. Estos temas no les interesan a las cámaras, estos temas no le interesa al sector financiero, bancario, bursátil. Estos temas muy poquito le interesa a una parte chiquitita, tal vez de las iglesias, que siempre han estado comprometidas con las causas sociales, que también existe, desde luego, esa iglesia. Y como bien decías al inicio de la intervención, esto no ocasiona ningún rédito político, todo lo contrario. Si alguien quiere hacer política, que ni entre en el tema de penitenciario, porque es... yo siempre, cuando estuve en el servicio público, y a veces participaba de la inauguración de un colegio, de una escuela, la inauguración de una carretera, y veía, ¿no? Y decía, qué lindo, que me emocionaba. Y yo decía, para tener un acto así,
Yo solamente podría liberar al pabellón de la penitenciaría para que se sepa, para que se pueda sentir lo que es hacer algo en el sistema penitenciario. Y a ver allí si alguien reconoce eso como un valor, como un derecho cumplido, como un servicio público. Entonces, la no política, más bien, es lo que hace lo que sería posible en el sistema penitenciario, no la política, porque el tema de los derechos de las personas privadas de libertad difícilmente alcanza a ser reconocido, porque creo que no les alcanzamos a ver como iguales en términos de personas, en términos de seres humanos. El uno está a un lado y el otro al otro lado de la reja, ¿no? Pero no va a ser así toda la vida, les digo, porque nadie está libre del derecho penal, como había dicho al inicio de la intervención. Y entonces seamos tinosos, ecuánimes, serenos, otra vez serenas, cuando hablemos de esto. Yo creo que aquí, como decíamos, aquí la reflexión, el debate, la discusión puede ser en torno a que aquello del Estado obeso es una mentira. El Estado obeso es una mentira. Necesitamos más que nunca recomponer el tejido social, desde luego, pero también necesitamos fortalecerle y robustecerle al Estado. Si es que no queremos perder seguridad social, por ejemplo, si es que no queremos perder educación superior pública de calidad y gratuita, si es que no queremos perder un sistema de salud que pueda cobijar, que pueda proteger a todas aquellas personas que no tienen seguridad social porque tampoco tienen trabajo. Entonces, primero, sacar o de raíz, irnos en contra de aquella pócima de la que muchos están bebiendo, que es esto del Estado obeso, que es un cuentazo. ¿Cómo puede haber Estado obeso con 750 agentes de seguridad penitenciaria por turno? ¿Cómo puede haber Estado obeso cuando no tenemos el número suficiente de médicos, de maestros, de policías, resguardando o protegiendo, capacitados, formados con tecnología para eso? Entonces me parece que ese es un tema principal, ¿no? Aquel de desmitificar que vivimos en un Estado obeso. El Estado está principalmente constituido para defender a los derechos de los nadie, de los que no tienen nada. Y esos derechos, en esos derechos, nosotros deberíamos esforzarnos por proteger, por evidenciar la necesidad del Estado. Luego, creo que también es un tema de saber que el Estado necesita recursos y que esos recursos para la existencia robusta, fuerte del Estado, ¿de dónde tienen que provenir? Bueno, ahí sí ya es una discusión más política en la que no quisiera entrar, no es el espacio para eso, pero ¿de dónde tienen que provenir? ¿Cómo va el tema de la recaudación de impuestos, por ejemplo? ¿Cuál es la postura sobre la equidad tributaria que establece la Constitución? ¿Quiénes son los pagadores de impuestos del Estado? Porque no puede ser que sea la clase media, media baja. No puede ser que sean las familias ecuatorianas las que están dándole tributos más allá en porcentaje de lo que dan las transnacionales. ¿Sí? Creo que no puede ser, pero esa es una discusión que puede tener muchos matices políticos y en eso no quisiera entrar porque no corresponde a la discusión de hoy. Y creo que también en esa misma línea de cómo le robustecemos al Estado, de las preguntas que tenemos que debatir y contestar, ¿qué papel están jugando los sectores estratégicos y qué empresas públicas que rinden, que producen, pueden estar en peligro? En peligro de privatizar, ¿no? En peligro de venta, de privatización. Me parece que esos son temas sobre los cuales no podemos mirar para otro lado, yo diría, porque significan la trituración del poquito Estado que queda. Y con el poco Estado que queda, pues de los derechos de quienes están aquí, de quienes están presentes aquí.